Seguimos con el estudio de Hebreos, ya estamos llegando al final, disculpen si se hizo muy largo, ya estamos en los capítulos prácticos, y si hacemos un rápido pantallazo, ¿se escucha bien? Muy bien, gracias. Si hacemos un rápido pantallazo de todo lo que estuvimos viendo hasta este capítulo, vemos que el autor, guiado por el Espíritu Santo, utiliza 10 capítulos para desarrollar la supremacía de Cristo. ¿Sí? Lo pone a Cristo como la excelencia, lo mejor, el único digno de adorar, el único digno de imitar, a quien tenemos que mirar y admirar constantemente. A través de estos capítulos el autor va amonestando a los lectores y la intención es animar, ¿se acuerdan? Porque ellos estaban desanimados, ya querían tirar la toalla, como se dice, y querían dejar la fe. Por eso el autor, la idea de escribir este tratado, este mensaje escrito, es poder animar a los hermanos para que tengan una fe activa, una fe que avanza, no una fe que retrocede en la carrera espiritual. Por eso termina el capítulo 10, vayamos a Hebreos. Termina el capítulo 10, versículo 38 y 39, dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, eso de justo por la fe vivirá, podemos hacerlo en un presente continuo. El justo, es decir, nosotros los hijos de Dios, debemos vivir por la fe. Y no somos de los que retroceden. Por eso, estas palabras son dirigidas quizás a aquellos que hoy están en una apatía espiritual, quizás aquellos que están estancados espiritualmente, que no avanzan en su fe, aquellos que no tienen quizás ganas de congregarse, están perdiendo el interés, han dejado de leer su Biblia, y la relación con Dios quizás está vacía, como les pasaba a aquellos cristianos. Porque la carrera del cristiano no es nada fácil. Las batallas que libramos son de día a día. Se lucha contra nuestras debilidades. Pablo decía en Gálatas 5, 16, 17, dice: pero digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Hay una guerra espiritual y una batalla espiritual dentro nuestro constantemente, pero hay algunos que no quieren ganarla. Hay algunos que no tienen la actitud correcta en esta batalla. Por eso el autor, en su carta, pone el ejemplo de los israelitas cuando salen de Egipto. ¿Sí? Ellos salieron de Egipto con Moisés, pero su corazón estaba todavía en Egipto. Ellos miraban a Egipto, tenían la mirada puesta en Egipto, pero no la tenían puesta en la tierra prometida. Ellos cada vez que se quejaban, recordaban Egipto, qué bien que la pasábamos en Egipto, qué comida sabrosa que teníamos en Egipto, y ahora estamos en este desierto. Constantemente ellos miraban a Egipto y no miraban hacia adelante, hacia lo que Dios les tenía preparado para ellos. El Egipto en la Biblia es figura del mundo, de una vida de pecado dominada por el pecado, que nos tiene en esclavitud. Y la tierra prometida es figura de una vida de victoria sobre el pecado. Es la figura de la vida del creyente por la fe. Quizás en medio de nosotros haya alguno que esté en esta situación, mirando más a Egipto que hacia la tierra prometida. Y se pierden quizás, alguno puede pensar, y bueno, yo soy pecador, yo mientras viva en este mundo no voy a poder cambiar esto. Y se excusan. Y le cortan el poder a Dios, por decirlo así. No dejan que Dios sobre con su poder en nuestra debilidad, como cantábamos recién en los coros. Podemos cambiar, porque es el poder de Dios que está obrando en nosotros. Podemos ser moldeados siempre y cuando nosotros queremos
quizás tenemos la actitud correcta para cambiar. Por eso el autor anima constantemente a no tener ese espíritu de incredulidad que tenían los israelitas en el desierto, ¿sí? No está hablando de que alguno no es creyente, sino que un espíritu de incredulidad. Es decir, la misma actitud que tenían ellos mirando hacia lo que no corresponde, en vez de tener la mirada puesta en Cristo, como vamos a ver en los pasajes. Hoy vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, y ahí vamos a estar meditando. Quizás algunos hayan dejado de leer la palabra de Dios, quizás han dejado de estudiarla, y quizás piensan, pero yo estoy bien, y no ven lo mal que les hace eso, dejar de estudiar la palabra de Dios. Y nuevamente pensaba en el pueblo de Israel cuando recibieron el maná del cielo. Y entonces ellos tenían que diariamente ir y tomar su porción del día para comer de eso. Pero eso no se podía guardar para el otro día porque se ponía feo. Nuevamente tenían que salir al día siguiente a buscar la porción para el día. Y eso nos habla de que la necesidad que tenemos nosotros espiritualmente de acudir día a día a la palabra de Dios. No podemos vivir de las bendiciones o de lo que hemos aprendido en el pasado. Diariamente debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Después, el autor, de desarrollar los 10 capítulos, hablando de Cristo, trae a la memoria todos los ejemplos del Antiguo Testamento de hombres y mujeres que pudieron caminar por la fe, ¿sí? Porque la fe es muy importante para nosotros porque nos lleva hacia la obediencia, ¿sí? Hacia avanzar espiritualmente. En cambio, la incredulidad nos lleva a no cumplir con la palabra de Dios y a desobedecerlo, ¿sí? Son los dos contrastes. O tenemos fe y avanzamos, o tenemos espíritu de incredulidad y empezamos a retroceder. El capítulo 12, vamos a leerlo, dice el versículo 1, dice, comienza, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un texto muy conocido. Comienza este capítulo 12 y dice, por tanto. Es decir, está uniendo todo el listado de personajes del Antiguo Testamento con lo que va a decir. Dice, un segundito que tengo una pantalla, una página emergente. Ahí está. Está uniendo el listado del capítulo 11 con lo que va a decir en el capítulo 12. Teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Y el autor usa acá una metáfora, ¿sí? Igual que Pablo, de una carrera, ¿sí? Y lo hace en un día nublado, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿sí? La palabra nube es la primera vez que aparece, y la única vez que aparece en la Biblia, y se refiere cuando el cielo está completamente nublado, que no se puede divisar una nube en particular, ¿sí? Acá estamos acostumbrados cuando está nublado desde Regina hasta Cenillosa, vemos el cielo así como una manta naranja encima nuestro, o gris, quizá media naranja, sobre nosotros, así, una nube espesa. Eso es lo que se refiere. Eso es lo que tenemos los testigos, ¿sí? Son todos esos personajes que tenemos del Antiguo Testamento. Por eso el autor dice, no me alcanzaría el tiempo para hablar de cada uno de ellos, ¿sí? De contar de cómo ellos obraron y actuaron por la fe. ¿Qué pasa con esa gran nube de testigos? ¿Sí? Ellos son los que nos animan y nos alientan a seguir, ¿sí? El autor se imagina la carrera que tenemos por delante, la nube de testigos, y esas nubes en sí nos animan a avanzar en la fe, ¿sí? Nos animan a seguir, nos alientan, nos están diciendo,
miren mi historia, lean de mí, fíjense cómo me pasó a mí. Y ahí tenemos a Abel obrando por la fe, tenemos a Noé obedeciendo a Dios por la fe, tenemos el ejemplo de Abraham y de tantos personajes del Antiguo Testamento que hablan en nuestra vida de que podemos confiar en Dios y que se puede obrar por fe. ¿Sí? Porque las cosas que se escribieron antes para... ¿Querés que apague la cámara? Ahí te escuchamos bien. Ah, ok. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? El autor de Hebreos también recurre a las Escrituras, ¿sí? A esas historias que encontramos en la Biblia para nuestra enseñanza. Y también a la paciencia. La paciencia es paciencia y perseverancia, es decir, paciencia que debemos ir ejerciendo y avanzando, ¿sí? No es que nos quedamos sentados esperando pacientemente que pasen los problemas o los estorbos, sino que la carrera del cristiano es que avanza pacientemente sufriendo, esquivando obstáculos, pero siempre hacia adelante. Por eso el autor de Hebreos también había mencionado en el capítulo 10, el versículo 36 dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Una carrera por delante. Es necesaria la enseñanza de estas historias que estuvimos viendo en el capítulo 11. ¿Sí? Lo pude desarrollar a través de los devocionales más que nada. Y agrega también la paciencia, pero también agrega dos requisitos más que nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? Y que demandan de nuestra disciplina. Agrega que tenemos que despojarnos de todo peso, ¿sí? Los que estamos pasaditos de kilos, cuando queramos correr una carrera, vamos a entender por qué dice Pablo que tenemos que desechar todo peso, ¿sí? Y el peso no está incluido en el pecado, dice desechémonos del peso, despojémonos del peso y del pecado, ¿sí? Que nos asedia. ¿Pero qué es el peso entonces? Y el peso es todo aquello que es lícito, que podemos hacer, pero quizás por ahí nos demanda mucho tiempo, muchos recursos, entonces nos desvía la mirada de Jesús, del Señor Jesús. Pablo decía en 1 Corintios 10:23, también muy conocido, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. ¿Sí? Hay cosas que no son pecado, pero que sí pueden causarnos un peso en nuestra carrera. No nos deja desarrollar y avanzar hacia adelante por la fe. ¿Es bueno hacer deporte? Sí, es bueno, es saludable también. ¿Es bueno tener redes sociales? Y sí, si nos cuidamos, podemos participar de las redes sociales. Algunos mueven la cabeza diciendo, pero si yo me cuido, puedo tenerlos. Es más, usamos el grupo de WhatsApp para informarnos de la iglesia, para estar en contacto, ¿sí? Es lícito. ¿Podemos jugar en red con mis amigos? A ver, los más jóvenes. ¿Podemos jugar en red con nuestros amigos? ¿Qué me dicen? Sí, es divertido. ¿Podemos desear y buscar tener posesiones materiales para estar más cómodos? Sí, es lícito. Podemos hacerlo. Y acá en esto podemos agregar la actividad que deseen o lo que sueñan hacer o realizar. Todo eso que es lícito, agréguenlo a los que me faltaron. ¿Sí? Todas esas cosas lícitas que no son pecados, pero que podemos participar. ¿Sí?
esas cosas las podemos hacer, pero si no las hacemos de la manera correcta, nos pueden demandar mucho tiempo, muchos recursos, como les dije, y entonces nos estorban nuestra relación con Dios, nuestro avanzar por la fe. Debemos dedicarle tiempo a nuestra relación con Dios. Por eso tiene que ser equilibrado con las cosas que son lícitas, pero quizás no edifican. Porque esas cosas pueden ser un peso que no nos deje avanzar en nuestra carrera de la fe. Así que cada uno tiene que ver en su vida cómo está avanzando en esta carrera. ¿Sí? Quizás si hubiéramos dejado algún otro peso, podríamos haber estado mejor o más adelantados en que como estamos hoy. Quizás por no darle el tiempo necesario y suficiente a ese peso, y nos consumió mucho más, hoy estamos más atrás de lo que deberíamos estar. Cada uno tiene que pensar cómo está en esta carrera de la fe. ¿Hace cuánto que hemos recibido a Cristo y cómo está nuestro avance en la vida, en la carrera de la fe? ¿Eso te distrae? Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿sí?, es, ¿estás dispuesto a sacrificarlo? ¿Estás dispuesto a despojarlo de tu vida? ¿A sacarlo o quizás menguarlo para darle importancia a lo que realmente importa, darle tiempo a lo que realmente importa, que es nuestra relación con Dios, avanzar en la fe? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que analizar nuestra vida, ¿sí?, y ver qué es ese peso que no nos deja avanzar. ¿Sí? Cada uno lo sabe. Cada uno delante del Señor tiene que decir, bueno, Señor, este es mi peso, de ahora en más quiero controlarlo, no quiero que me domine. Quiero elegir cosas que me edifiquen. Eso por un lado, despojarnos del peso. Pero también el autor dice, despojarnos del pecado que nos asedia, que nos rodea. Y el pecado no tiene que formar parte del creyente, ¿sí? No tenemos que tolerar el pecado en nuestra vida, pero sí, sin embargo, igual pecamos. Si el peso nos estorba, el pecado detiene nuestro avance. Por eso es importante no solo ver aquellas cosas que son lícitas y nos quitan esfuerzo y nos quitan tiempo, sino que también tenemos que darle importancia a qué es el pecado que está en nosotros. Todos somos débiles por alguna parte. Todos tenemos una debilidad donde Satanás sabe y va a atacar en este punto. Por lo tanto, nosotros si queremos crecer espiritualmente, si queremos avanzar en nuestra carrera, tenemos que sacar ese pecado, ¿sí? Que no nos domine. No podemos pensar que podemos avanzar en nuestra vida espiritual ocultando un pecado dentro nuestro. Es imposible. El pecado nos frena y es evidente. Una de las estrategias de guerra consistía en esto, en el asedio. ¿Sí? Se rodeaba una ciudad y se bloqueaba el ingreso y la salida de mercadería. Entonces la ciudad se iba debilitando, iban consumiendo sus recursos y se iban debilitando, hasta que finalmente o la ciudad se entregaba o quizás salían a luchar, pero ya debilitados. Y eso es el pecado, el peligro del pecado en el creyente, ¿sí? El pecado está por todos lados. Tenemos sensores en nuestro cuerpo que nos llevan a pecar, ¿sí? Le gusta a este cuerpo el pecado, por eso lo busca. Y nosotros tenemos que tener cuidado, estar atentos, ver cuál es nuestra debilidad y fortalecernos en ese punto. Por eso, nosotros, como leíamos en Gálatas, somos tentados constantemente. Nuestro cuerpo es tentado constantemente con el pecado. Somos llamados a pecar y como dice Santiago, el pecado está, nuestra concupiscencia están buscando pecar. Nosotros debemos despejarnos del pecado.
Romanos 8:13 busquemos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios nos dejó herramientas para poder luchar contra el asedio del pecado. El autor habla del pecado, ¿sí? Y cada uno sabe cuál es su pecado, cuál es su debilidad y con qué está luchando. Gálatas 5:19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, y continúa el listado. Debemos identificar el peso que nos estorba, pero también tenemos que identificar el pecado que tampoco nos deja avanzar, ¿sí? Y fortalecernos para lograr en nuestra vida la santidad. La Biblia nos dice que debemos desechar las obras de la ley. Romanos 6, del 12 al 14. Estábamos ahí cerquita. Romanos 6, del 12 al 14. Son pasajes muy claros y usa cada palabra. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Nosotros hoy no estamos bajo el poder del pecado. Ya no nos domina y no nos tiene en esclavitud como estábamos antes. Dios nos liberó de eso. No reine, es decir, que puede reinar. Pero la orden de Dios es: no reine. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sí? Y todos conocemos la historia de ese hombre que tenía 2 perros, ¿sí? Y que cuando hacían apuestas, los hacía pelear, y él siempre ganaba las apuestas, a ver qué perro ganaba. Un día ganaba uno, otro día ganaba otro. Y cuando le preguntaron cómo hacía, él le dijo, y claro, cuando quiero que pierda uno, lo dejo de alimentar. El día anterior lo dejo de alimentar. Entonces el otro está más alimentado, tiene más fuerza, y entonces domina. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. No tiene que reinar el pecado. Tenemos el pecado por un lado, que batalla contra el Espíritu Santo que tenemos dentro nuestro, también mora dentro nuestro, y ahí tenemos la lucha espiritual. Depende a qué alimentemos más, es quien va a dominar. No nos dejemos dominar por el pecado. Dios hizo todo lo posible para que nosotros no volvamos a estar en esa condición, que el pecado domine en nuestra vida. Nos dio el Espíritu Santo, nos dejó esta grande nube de testigos, nos dejó también el trono de la gracia, ¿sí? Que podemos acudir para pedir misericordia y hallar el oportuno socorro. ¿Cuántas veces nos encontramos tan debilitados y le vamos y le decimos: Señor, ayúdame porque no quiero pecar? Pero esa es la actitud que tenemos que tener. Despojarnos del pecado. Y no mirar al pecado como, bueno, fallo total, es una mancha más al tigre. No. Esa no es la actitud. Debemos buscar la santidad. Despojarnos habla de algo, lo buscaban en el diccionario, dice: privar de lo que uno tiene, generalmente con violencia. Es decir, el peso y el pecado tiene que ser, y tenemos que sacarlo con firmeza en nuestra vida. No podemos tomarnos a la ligera lo que nos dice el autor de Hebreos. Despojémonos del peso y del pecado. ¿Cuántas veces escuchaste este versículo?
Bueno, te animo a que hoy sea la primera vez que lo escuchás y pones esa actitud de tu parte de decir, no, me voy a cortar con esto, voy a cortar con el pecado, voy a cortar con eso que no me deja avanzar. Depende de la actitud de cada uno. Podemos escucharlo cientos de veces, pero si no lo aplicamos a nuestra vida, más rato nos vamos a olvidar. La actitud es siempre avanzar y no quedarnos. Cuando alguien se anota una maratón, no se anota para abandonar a los 2 kilómetros, sino que se prepara para terminar. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos en nuestra vida espiritual. Avanzar, avanzar. Y tenemos los testigos, sigan adelante, nos están alentando, sigan adelante, corre, no te quedes. Debemos correr la carrera. Menciona esa palabra, carrera. Y la palabra esa carrera deriva de lo que después tenemos nuestra palabra agonía. ¿Sí? Es una lucha, ¿sí? Es difícil la vida del cristiano. No es fácil. ¿Sí? Ir en contra de la corriente no es fácil. Nos agota, nos desanima. Pero tenemos la ayuda del Señor. Y dice otro detalle más, la carrera que tenemos por delante. Es decir, que esa carrera ya está marcada. ¿Y quién lo hizo? Dios. Dice, y se acuerdan lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tenemos que correr la carrera y avanzar. Dios hizo el camino, Dios nos dio las fuerzas, Dios nos da el ánimo y Dios nos capacita para que despojemos de nuestra vida el peso y también el pecado que nos asedia. La intención siempre es avanzar. 1 Corintios, busquemos capítulo 9, versículos 26 y 27. Pablo habla de cómo era su carrera y cómo él se preparaba para correr. Dice el versículo 26. Pablo está hablando y dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos que correr y avanzar, y tenemos que tratar de que nosotros dominemos, ¿sí? Que sea, el Espíritu Santo el que domine y no la carne, que no domine el pecado nuestra vida. El autor de Hebreos dice que tenemos que correr de una forma, también en el capítulo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Y nos marca a Jesús, ¿sí? Porque tenemos que ver su ejemplo como hombre. En Hebreos 2:10 dice que Jesús es el autor de la salvación. ¿Sí? Acá lo menciona como el autor de la fe. Es el que inició en nosotros la fe. Y él es también cuando dice el autor y consumador, otras versiones lo traducen mejor, dice que es el que perfecciona la fe en nosotros. Por eso él es la ayuda que nosotros necesitamos para que nuestra fe sea firme, para que nuestra fe sea activa y para que nuestra fe sea como la de las que vimos en el capítulo 11, esos hombres, esos héroes de la fe. Nosotros tenemos la ayuda del Señor que va perfeccionando en nosotros la fe. Miren al autor de la fe. Él nos colocó en esta carrera y espera que nosotros avancemos. ¿Y qué dice de este hombre? Dice de nuestro Señor, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí? Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Y cuál era el gozo? Y el gozo éramos nosotros. El gozo era que era llevar hijos al Padre. Y por eso el Señor se mantuvo firme
cumpliendo la voluntad del Señor. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreció lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo no se corrió a un lado, ¿sí? Puesto, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ¿sí? Él no se corrió de la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad de Dios, sufrió lo oprobio, sufrió la vergüenza porque quería que nosotros estuviéramos en relación con nuestro Padre Celestial. Él fue el ejemplo. Si recordamos para qué el autor de Hebreos está escribiendo estas líneas, y es porque las personas estaban sufriendo, estaban en persecución, tenían problemas y querían dejar la fe. Entonces nosotros tenemos que, si estamos en esa situación, mirar al Señor. Él sufrió también. Él como Dios se podía haber hecho a un lado y decir, bueno, no, hasta acá llego yo. Pero no, él por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. Él sufrió por hacer la voluntad de Dios. Él fue clavado en una cruz vergonzosa y se dejó matar por hombres pecadores, para dejarnos ejemplo. ¿Cuánto nosotros podemos llegar a sufrir en nuestra vida por seguir a Cristo? ¿Cuánto nos puede costar? ¿Pensamos que nos puede costar más que lo que le costó al Señor salvarnos? No. Por eso el autor nos anima y nos dice, miren aquel que es el autor y consumador de la fe. Miren lo que él hizo, miren lo que él sacrificó. Dice Hebreos que él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Miremos su ejemplo. Y de esta manera corramos, ¿sí? Quizás haya alguno desanimado, quizás haya alguno que está espiritualmente, o los que están fuertes también. Estas palabras deben animarnos a que sigamos adelante, ¿sí? Otra vez que lo escuchamos este versículo. ¿Me escuchan? Porque apareció el cartelito, su conexión es inestable. Ya terminó. Que podamos pensar en estas palabras y que realmente sea la última vez que quizás escuchamos este mensaje, leímos este versículo, pero no le dimos la verdadera importancia que tiene, ¿sí? Que nos despojemos de una vez por todas de el pecado que no nos deja avanzar, que nos mantiene estático, y del peso que nos estorba, ¿sí? Que el Señor les bendiga.